Bienvenidos a otro apasionante capítulo de la historia del cristianismo, la historia de la iglesia. La palabra iglesia proviene del griego eclesia, significa asamblea o congregación. Así que la misma idea de la iglesia es el reunirse. Pero ¿cómo, dónde, cuándo y para qué se reunían los primeros cristianos? ¿Y cómo estaba organizada esa congregación? Hoy vamos a hablar de eso. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita, así no te perdés ningún video. Dale que es gratis. Ya hemos dicho varias veces que los primeros cristianos eran judíos que seguían viviendo como judíos. Por lo tanto, seguían guardando el sábado, aunque también se reunían el primer día de la semana para conmemorar la resurrección de Jesús. Aunque al irse añadiendo a la iglesia gentiles, con el tiempo solo quedó el primer día de la semana como día de reunión. Así también esos primeros cristianos del judaísmo guardaban todas las fiestas judías, pero con el tiempo solo se conservaron la Pascua y Pentecostés. La Pascua en conmemoración de la muerte y resurrección de Jesús y Pentecostés en conmemoración del descenso del Espíritu Santo. ¿Para qué se reunían esos primeros discípulos? Bueno, el centro de la reunión era conmemorar justamente la resurrección de Cristo. El libro de los Hechos nos dice que ellos se reunían para partir el pan en las casas con alegría y sencillez de corazón. Ese era el motivo principal de la reunión, la celebración de la cena del Señor. Hay dos elementos comunes entre todas las congregaciones respecto a esta celebración. En primer lugar, que evidentemente era una celebración. La cena del Señor no se realizaba con congoja ni con dolor, sino que era una celebración que expresaba gozo, gratitud, con alegría y con sencillez de corazón, como leíamos recién. Pero, en segundo lugar, otra de las características era que esa cena se realizaba luego de una comida. Esa comida se denominaba ágape. Hay menciones a esto en el Nuevo Testamento. Cada uno de los creyentes llevaba lo que podía para compartir con el resto. Con el tiempo vemos que se dejó de practicar esta comida antes de la celebración de la comunión o de la cena del Señor, ya que este nombre, ágape, significaba fiestas de amor, podría traducirse de esa forma, y se habían empezado a divulgar rumores respecto a lo que los cristianos hacían en esas fiestas. Así que con el tiempo se fue dejando de lado esa práctica. Pero el espíritu de la celebración de la cena del Señor, de la comunión, siguió siendo el de la celebración. De hecho, la palabra Eucaristía significa acción de dar gracias. Ese era el espíritu, un espíritu de gratitud con que se celebraba esta reunión. Ya a partir del siglo II podemos ver que ese servicio podía variar de acuerdo al lugar y a las circunstancias, pero por lo general se dividía en dos grandes partes. En la primera parte se leía y se comentaba las escrituras, por lo general en porciones más largas de las que acostumbramos hoy en día. También en esa parte se cantaban salmos e himnos dirigidos por un hermano, pero con la participación de toda la congregación, y también se levantaban oraciones a las que la congregación respondía con un amén. La segunda parte de este servicio era justamente la celebración de la comunión, de la cena del Señor, que estaba solo reservada para
aquellos bautizados. Y se tomaba el pan y el vino y se lo acercaba al frente de quien presidía la reunión. Se oraba sobre esos elementos pidiendo la presencia del Espíritu Santo. Se partía el pan, se repartía entre los presentes y luego de la celebración de la comunión se los despedía con una bendición. Esos eran los cultos, muy sencillos, aunque también en cierto aspecto muy parecidos a los de hoy en día, con estos elementos de las oraciones, de las alabanzas, de la lectura de las escrituras y la conmemoración de la cena del Señor. Como decíamos, la celebración de la comunión, de la cena del Señor, estaba reservada para los bautizados. A los demás se les permitía presenciar solo la primera parte de ese culto. Y la Didache, un documento de los más antiguos con los que se cuenta, recomendaba la confesión de pecados antes de participar de esa cena del Señor. Aunque si nos fijamos en las escrituras, también encontramos eso en la carta de Pablo a los Corintios. Como decíamos, los primeros cristianos eran judíos que seguían viviendo como judíos. Entonces, el primer lugar de reunión para ellos era el templo. Aunque al desatarse rápidamente la persecución ya no pudieron reunirse en ese lugar, ni siquiera en los aposentos alrededor del templo, por lo que comenzaron a reunirse en casas particulares. También en tiempos de persecución, los cristianos se reunían en cementerios subterráneos, en catacumbas, aunque esto no fue algo exclusivo de tiempos de persecución, sino que también los cristianos se acostumbraban en tiempos de relativa paz a reunirse en esos lugares en conmemoración de los mártires de las persecuciones anteriores. Aquellos mártires eran conmemorados en el día de su muerte y no en el de su nacimiento. De hecho, se consideraba el día de su muerte como su nuevo nacimiento. Luego, esto dio pie a otras tradiciones como la celebración del Día de los Santos y demás. Pero el reunirse en catacumbas no era lo más habitual, sino que lo común era reunirse en casas particulares, como ya hemos dicho. En Oriente, el lugar de reunión era la planta alta, el aposento alto, mientras que en las casas de cultura más griega se acostumbraba a reunirse en algún comedor más o menos amplio, y los bautismos se realizaban en el baño o en alguna piscina de algún cristiano pudiente. De hecho, los primeros templos cristianos eran en realidad casas particulares que se dedicaron por completo para las reuniones de la iglesia. Y esas salas de reunión, esos primeros templos domiciliarios, podríamos llamar, estaban divididos en dos grandes partes. En un lugar teníamos la cátedra, una especie de plataforma donde se sentaba quien exponía las escrituras, y por otro lado el ara, que era la mesa donde se ponían los elementos para la comunión o cena del Señor. En el libro de los Hechos vemos que apenas una persona creía, era bautizada. Y esto era posible en el caso de los judíos o de los prosélitos o piadosos, aquellos que tenían una preparación religiosa previa y que ya tenían cierto conocimiento acerca de el Dios de los primeros cristianos. Sin embargo, en el caso de los gentiles que se añadieron al cristianismo, fue necesario un proceso de preparación para el bautismo. A ese proceso se lo denominaba catecumenado y duraba aproximadamente 3 años. En esos 3 años, el catecúmeno recibía instrucción acerca de la doctrina en la que había depositado su fe a través de la predicación del Evangelio. Se lo introducía, se lo instruía
en esas doctrinas y se evaluaba su conducta, a ver si esa conducta reflejaba lo que había declarado creer. Poco tiempo antes de bautizarse se lo examinaba y se lo pasaba recién a ser considerado como un candidato al bautismo. Por lo general, el bautismo se realizaba una vez al año en Domingo de Resurrección, aunque luego se fue también realizando en otras ocasiones. Ya para el siglo III vemos que era costumbre que aquellos que se iban a bautizar ayunaran el viernes y el sábado. Ya el sábado por la noche se pasaba en vigilia junto con toda la congregación y los bautismos se realizaban en la madrugada del domingo, el momento en que Jesús resucitó. Luego de ser bautizados se les daba una túnica blanca en representación de esa nueva vida, pero también se les daba beber agua para simbolizar que no solo habían sido limpios externamente, sino también internamente. También se los ungía como representación de que habían pasado a formar parte del real sacerdocio. Y también se les daba leche y miel para representar que habían penetrado en la tierra prometida. Había un simbolismo mucho más grande que el que tenemos hoy en día. También, luego de haberse bautizado, todos marchaban juntos hacia el templo, hacia el lugar de reunión donde el recién bautizado participaba por primera vez de la cena del Señor. El bautismo se realizaba por inmersión, como está atestiguado en la enseñanza de los apóstoles, uno de los documentos más antiguos con los que se cuenta, y como la misma palabra bautismo lo indica. Pero cuando las circunstancias no hacían posible que se haga el bautismo de esa forma, se permitía realizarlo derramando agua sobre la cabeza del bautizado 3 veces en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero cuando la Iglesia recobró plenamente su libertad, se volvió a la práctica bíblica del bautismo por inmersión, que es la forma que mantiene toda la simbología de la ordenanza. Respecto a si los primeros cristianos bautizaban niños o no, no hay acuerdo entre los eruditos. Sí se ven casos en los que los padres cristianos eran bautizados junto a sus hijos, aunque la opinión estaba dividida. Por ejemplo, Tertuliano decía enfáticamente que no nace uno cristiano, sino que se hace. Y yo coincido con él. En cuanto a otros aspectos del culto cristiano, podemos mencionar a la oración, que por lo general se hacía de pie con los brazos levantados y las palmas hacia arriba. Y en cuanto al matrimonio, no había una ceremonia cristiana, sino que los cristianos se casaban como todo el mundo, y la diferencia no estaba en la ceremonia del casamiento, sino en la perspectiva que ellos tenían de ese compromiso y del valor que le daban a la familia, como hemos analizado en videos anteriores. También entre los primeros cristianos se desarrollaron las expresiones artísticas que, por ejemplo, adornaban aquellos lugares de reunión y sobre todo las catacumbas, esos cementerios subterráneos. Las pinturas más populares eran aquellas que hacían referencia justamente a la cena del Señor o a los panes y los peces en referencia al milagro de la multiplicación. Y el primer símbolo cristiano fue el pez, que la palabra griega se tomaba como un acróstico de Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Pero también se representaban otras escenas bíblicas como Adán y Eva, el arca de Noé, Daniel en el foso de los leones, entre otras. Eran pinturas no muy elaboradas, sino más bien con un fin simbólico representativo.
Y como vemos, el culto cristiano era tan sencillo como la vida misma de aquellos primeros cristianos. Esos primeros cristianos atravesaban y realizaban su culto de acuerdo a sus posibilidades socioeconómicas. Ellos vivían la misma pobreza que se vivía en general en esos tiempos, pero con una cosmovisión totalmente distinta. Ahora vamos a hablar un poco de cómo se organizaba esas congregaciones. A fines del siglo II vemos que la jerarquía de la iglesia se dividía en tres niveles: obispos, presbíteros o sacerdotes y diáconos. Hay historiadores que pretenden llevar esta jerarquía hasta el comienzo mismo del cristianismo, pero esto no es así. Si bien el Nuevo Testamento nos habla de obispos, de presbíteros y de diáconos, nunca se mencionan a los tres juntos como si en cada iglesia existieran estas jerarquías, sino que la forma de organización variaba de lugar en lugar. De hecho, en la ciudad de Roma hay indicios de que no había un solo obispo, sino un colegio de obispos, un grupo de obispos. Para entender cómo se fue desarrollando esta jerarquía, debemos hacer referencia a los ministerios temporales y a los ministerios permanentes. Entre los ministerios temporales contamos aquellos ministros itinerantes, aquellos que iban de un lado al otro sirviendo a distintas iglesias. Y nos referimos a los apóstoles, a los profetas y a los evangelistas o maestros. El término apóstol, si bien era usado para designar a cualquier enviado a predicar el Evangelio, estaba principalmente reservado para los 12 y para Pablo. El requisito para ser apóstol era haber visto al Señor resucitado. Por eso sabemos que hoy en día no existen los apóstoles. Así que si alguien viene y se te presenta como un apóstol, cuida tu bolsillo y salí de ahí maravilla porque seguro que te quieren robar. En segundo lugar teníamos a los profetas. Los profetas eran aquellos que hablaban bajo la dirección del Espíritu Santo y no solamente revelaban la voluntad divina en cuanto a predecir el futuro, sino más bien en cuanto a la designación de líderes de esas congregaciones a las que asistían, como lo vemos en el caso de Timoteo, por ejemplo. Y esto nos lleva a hablar del tercer grupo de ministros itinerantes, de ministros temporales, que eran los evangelistas o maestros, aquellos que eran colaboradores de los apóstoles que permanecían un tiempo en las congregaciones hasta que esa iglesia se organizaba de una forma más concreta. Este es el caso, por ejemplo, de Tito y de Timoteo, como ya lo hemos dicho. Debido a su naturaleza, el ministerio de los apóstoles y profetas era temporal, es decir, que ese ministerio cesó. Y la iglesia universal, la iglesia histórica, ha quedado establecida sobre el fundamento puesto por los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Sobre esa base histórica es que se va construyendo la iglesia como un edificio que crece bien unido. Como resultado de esa obra misionera realizada por apóstoles, profetas, evangelistas, se constituían comunidades de fe y a su cargo se ponían obispos y diáconos. Para entender la diferencia entre los títulos dados a las distintas congregaciones debemos considerar la doble procedencia de esas congregaciones, que ya lo hemos tenido en cuenta anteriormente. Habíamos dicho que los 12 estaban a cargo de la parte más ortodoxa, de la parte judía del cristianismo, mientras que los 7 estaban a cargo de la parte helénica, de la parte griega del cristianismo. De esas dos facciones es que surgieron formas distintas de organización. Por ejemplo, de aquellos que tenían una cultura judía, adoptaron para sus líderes nombres que continuaban con el orden de la sinagoga.
y los denominaron presbíteros, que viene del griego y su significado es más viejo o también anciano, mientras que aquellos de cultura griega siguieron el orden de la administración del imperio y llamaron a sus líderes episcopos, que significa obispo, es decir, un superintendente o un supervisor. Por eso vemos que en principio los presbíteros y los obispos realizaban la misma función pastoral, eran sinónimos. Un presbítero tenía la misma jerarquía que un obispo. Y el trabajo, como decía, era más bien pastoral, era de enseñanza de la palabra, de apacentar la grey de Dios. Porque el pueblo cristiano es un pueblo sacerdotal y el sumo sacerdote de los cristianos es Jesucristo mismo. Pero con el tiempo, influenciados por el Antiguo Testamento, los obispos pasaron a tener una función más litúrgica dentro de la iglesia y se fueron separando de los presbíteros, de los que luego también se llamaron sacerdotes. Y así quedaron ya para el siglo III conformados tres órdenes en esa jerarquía: los obispos, los sacerdotes o presbíteros y los diáconos. Por su parte, los diáconos eran ayudantes de los obispos o presbíteros y colaboraban con el cuidado de los ancianos, de los enfermos, pero también con la predicación de la palabra y en la administración de la cena del Señor. Debemos diferenciar a los diáconos de las diaconisas, que realizaban un trabajo más social, como vamos a ver más adelante. Como hemos dicho, estos tipos de organización variaban de lugar en lugar y habían algunos rangos menores que también variaban de acuerdo a cada congregación. En cuanto al rol de la mujer, existe mucha confusión. Se ha malinterpretado mucho el rol de las mujeres. En esa parte de la historia, en el siglo II, todos los oficiales eran hombres. Sin embargo, eso no siempre fue así. Podemos ver en el Nuevo Testamento que Felipe tenía 4 hijas que eran profetisas, es decir, que predicaban. Y vemos que Pablo menciona a Febe como una diaconisa. Aunque también es cierto que no podemos encontrar paralelo entre las funciones que realizaban los hombres y las que realizaban las mujeres. Vemos que hay cargos que estaban reservados para el hombre, como el caso de los obispos y los diáconos. El rol fundamental de las mujeres era el de las viudas. Ya desde un principio vemos una preocupación especial de la Iglesia hacia las viudas, en su cuidado. Luego, con el tiempo, a esas viudas se les fue dando responsabilidades dentro de la congregación. Tanto así que el título de viuda dejó de designar un estado civil para designar una función dentro de la iglesia. De hecho, hay uno de los mártires más conocidos de la historia, Felicitas. Era denominada una viuda. Fue uno de los ejemplos más grandes de martirio en aquellos primeros siglos de la iglesia. Y ya desde muy temprano se veía a mujeres que renunciaban a la idea de casarse, de formar una familia y se dedicaban por completo a la obra de Dios. Vemos que el monaquismo femenino fue previo al monaquismo masculino que se desarrolló siglos después. El rol de la mujer, el rol de las viudas no se limitaba solamente al cuidado de los enfermos y de los niños o de otras mujeres, sino que también tenían una importancia muy grande en la enseñanza, en la instrucción, sobre todo de los catecúmenos, aquellos neófitos en la fe que se preparaban para ser bautizados, para ser aceptados como miembros en las congregaciones. Así que vemos que desde el principio el cristianismo dotó de una dignidad especial a las mujeres, sobre todo en ese contexto cultural que ya hemos analizado videos atrás.
Hemos visto que esa primera iglesia se expandió notablemente por todas partes, lo que nos lleva a preguntarnos cómo eran los métodos de evangelización de esos primeros cristianos. Y como hemos dicho en este video, el culto estaba centrado en la celebración de la Cena del Señor y esa parte solo estaba reservada para aquellos miembros bautizados. Por lo que el fin de los cultos no era la evangelización en sí, no habían cultos evangelísticos como podemos ver hoy en día, sino que la evangelización era una tarea cotidiana. Los creyentes llevaban el Evangelio a todas partes, en los mercados, en las cocinas, en los talleres, a cualquier parte donde la vida, donde el trabajo los llevaba, los cristianos llevaban el mensaje de Jesús. Vemos que la expansión del Evangelio no fue tarea primordialmente de misioneros profesionales, sino que detrás de ellos había cientos y cientos y cientos de cristianos anónimos que llevaban el Evangelio a todas partes. Otro fuerte testimonio evangélico era el martirio. Las personas se interesaban por el Evangelio al ver a estos cristianos morir por no negar a Jesús. Pero de esto vamos a hablar en el próximo video cuando tratemos el tema de las persecuciones. Así que si estás interesado, suscríbete al canal y activa la campanita, así YouTube te avisa cuando esté disponible el próximo video. Si el video te gustó, dale like y compartilo con alguien a quien le pueda interesar. También déjame tus comentarios. Comentame, por ejemplo, cuándo fue que te bautizaste y si tenés un certificado que lo compruebe. Nos vemos en la próxima y acordate de ver el contenido acerca de teología sistemática, panorama de la Biblia, exégesis o prédicas. Nos vemos.